Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes, espacio de reflexión y análisis de la Universidad Espíritu Santo UES. El tema de este programa es delincuencia al límite. ¿Hasta cuándo? Gracias por su sintonía y su atención. Estamos transmitiendo como siempre en UES YouTube para todos ustedes. Al cierre de este programa nos llega la noticia de una nueva masacre en otro llamado centro de rehabilitación. Nos estremece, pero sobre todo nos deja ante la lamentable evidencia que el problema de la delincuencia, de la inseguridad, no ha quedado atrás ni siquiera por el reciente paro nacional ni por otras circunstancias sociales, sino que este fenómeno acontece una y otra vez, sin que al parecer pueda ponerse freno por parte de todos los que actúan en nombre del Estado. Por ello, la pregunta que nos hacemos, pregunta inicial, es: ¿qué pasó súbitamente en este país que veía a la delincuencia como un hecho, sí, peligroso y preocupante, pero sobre todo fuera, en Colombia o en México, y que de repente se instaló entre nosotros, especialmente en la ciudad de Guayaquil, de una forma completamente inusitada? Los titulares de los periódicos de un día a otro se volvieron amenazantes. Las cifras de crímenes, robos con muertes de personas inocentes, ejecuciones por medio del sicariato, masacres espeluznantes en esos centros de rehabilitación de las personas, presencia de carteles y organizaciones mafiosas internacionales han terminado por configurar una nueva rutina donde la inseguridad, por desgracia, tiene la primera y la última palabra. Ello trae una sensación de desamparo que se apodera de la ciudad. Ante estas masacres, se vio a un Estado cercado, limitado por leyes, imposibilitado de actuar, mientras vidas inocentes eran sacrificadas de forma bárbara. ¿Qué pasa con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las organizaciones de derechos humanos? Era la pregunta de la ciudadanía, que percibía una debilidad estructural, por decirlo menos, de quienes se supone tienen el legítimo uso de la fuerza. El Poder Judicial se ha visto también afectado en su credibilidad. Una cosa es cierta: ese país de la relativa tranquilidad, que nunca fue ciertamente isla de paz, percibe que vivimos en inseguridad permanente y que por el momento no aparece posible volver atrás. Las rutinas han sido alteradas radicalmente y no volveremos a ser los de antes, cuando creíamos vivir en un mundo de delincuentes menores. Sin embargo, la vida tiene que continuar. Tenemos que buscar alternativas. Tras el COVID, que trastocó planes y formas de relación social, la violencia de la delincuencia no solo ha destruido vidas, sino también seguridades, sin las cuales los seres humanos no pueden existir. De estos problemas quiere ocuparse este programa de Contrastes. La violencia de la delincuencia no es solo un hecho policial o de páginas rojas, sino también social, psicológico y por supuesto político. Es nada menos el poder del Estado el que está en juego. Por ello, hemos invitado a selectas personalidades para el programa de hoy involucradas en este problema. El general Ramiro Mantilla Andrade, excomandante general de la policía. El señor Jorge Rosero Quirós, presidente del Comité de los Eimos, conocido barrio de esta ciudad, y la psicóloga Lorena Cuadrado,
docente y directora del Departamento de Orientación de la UES, a quienes agradecemos estar con nosotros presentes. Y por supuesto, a la conductora de nuestro programa, Catherine Calero, de la Facultad de Comunicación de la UES, al Consejo Editorial de este programa, a Relaciones Públicas de la Universidad y al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos permiten reflexionar sobre nuestra coyuntura en este espacio. Catherine, por favor. Sicariatos, asesinatos y robos en lugares públicos, grupo de personas armadas esperando afuera de hospitales, asaltos en casas, hurto de vehículos, muertes por un teléfono celular. El país atraviesa el azote de la delincuencia. En el Ecuador de las oportunidades aún no hay cabida para la seguridad. Hace más de 10 años, en el 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, ya registraba una alta percepción de inseguridad, en la que se indicaba que las mayores razones de la delincuencia eran el desempleo y las drogas. Más de 10 años después, en enero de este año, se registraron más de 300 asesinatos. Acerca de la zona 8, correspondiente a Guayaquil, Daule y San Borondón, se calcula un crimen cada 6 horas. Los niveles de violencia han aumentado, mientras que las muertes han disminuido, según recientes declaraciones de Víctor Zárate, comandante general de la policía de ese sector. Sin embargo, los hechos violentos parecen ser más y se comparten en redes sociales casi de manera instantánea de cuando son cometidos. ¿Hasta cuándo soportamos esta situación? ¿Cuál es la causa de la crisis social que vivimos? ¿La delincuencia común o el crimen organizado como consecuencia del narcotráfico? En esta nueva edición de Contrastes, el espacio UES de opinión, presentamos Delincuencia al límite. ¿Hasta cuándo? Para el análisis de este tema, invitamos a nuestros panelistas. Inspector General Ramiro Mantilla Andrade, policía con más de 40 años de servicio, máster en Seguridad y Defensa, excomandante general de la Policía Nacional. Javier Rosero Quirós, presidente del Comité de los Ceibos, quien junto a un grupo de residentes se han organizado en pro de mejorar la calidad de vida del sector. Lorena Cuadrado, psicóloga, docente y directora del Departamento de Orientación de la UES. El desempleo hasta abril del 2022 disminuyó en 0.4 puntos porcentuales respecto a abril del 2021. Aún así, la falta de empleo es una de las mayores causas de la delincuencia. La bala de incógnito y la droga como trabajo es una de las conclusiones a las que llegó el portal de la cadena BBC Mundo en una investigación sobre la crisis de seguridad en Ecuador. El equipo realizó entrevistas en Sociovivienda de Guayaquil, uno de los sectores más peligrosos de la ciudad, en la que varios entrevistados declararon que debido a la falta de oportunidades laborales, mucha gente vive de vender droga y además, en cualquier momento, sus habitantes están expuestos a los tiroteos ocasionados por enfrentamientos de bandas. Le preguntamos al general Ramiro Mantilla, dentro de su trayectoria en seguridad, ¿cuál es el mayor problema de la inseguridad en nuestro país? ¿Nos enfrentamos a las consecuencias del narcotráfico internacional o se debe principalmente a un problema de desempleo? Sí, realmente afecta a la delincuencia común con el robo de celular, pero esta delincuencia se ha vuelto más violenta, ya no únicamente es el robo en sí, y si alguien opone resistencia, inclusive ha habido casos que no han opuesto resistencia, pero igual lo hacen daño, ¿no? Hubo un caso en Quito también que a un joven de 19 años no puso resistencia por robar el celular, le apuñalaron, pero sin embargo en la ciudad de Guayaquil es más complejo el tema. Existen sectores suburbanos en donde la única presencia del Estado es la unidad de policía comunitaria y en sí únicamente el policía como representante de la ley, del orden, pero sin embargo no existe otro tipo de presencia del Estado y es lamentable porque yo he escuchado a policías en donde realmente preocupados por la destrucción del tejido social en estos sectores, ya los niños están tomando como ideal, ¿no? O como a futuro una visión de los pequeños, como ser parte de los tiguerones, de los lagartos, es decir, de los choneros. Imagínense lo que eso es, ¿no? Cuando deberían tener como meta, como un ideal, ser como un deportista, como Richard Carapaz, como muchos otros, como futbolistas que están en la selección. Entonces,
es importante reconstruir el tejido social tan dañado por este tema del microtráfico. Por eso se necesita un enfoque integral. Únicamente lo que se está haciendo en este momento es una estrategia de contención que es inmediata, es decir, ubicar a los miembros de estas organizaciones que son responsables de las masacres en las cárceles, de los casos de sicariato, pero el tema de la delincuencia común sigue latente, ¿no? Y esto pasa por un tema también de cómo la institución policial ha sido olvidada en todos estos años. Es lamentable que la capacidad operativa de la Policía Nacional esté tan reducida, yo diría en un 50% por falta de infraestructura, por falta de vehículos, falta el combustible y lo más importante, hay un déficit de policías. Entonces, eso tiene que corregirse. Parece que el Ministerio del Interior ya está haciendo un llamado para el reclutamiento de al menos 3.000 policías exclusivamente para la ciudad de Guayaquil, que eso vendría a solucionar un tema de prevención, es decir, el auxilio cuando el ciudadano está siendo asaltado, la vigilancia en los barrios, que con este nuevo contingente, que la policía ha tomado una decisión acertada en acortar los tiempos de formación. Hasta hoy formar a un policía duraba 2 años porque salía con un título de técnico, no en seguridad, pero sin embargo, por las circunstancias extremas de inseguridad, se lo formará en 6 meses, es decir, un policía preventivo, un policía que sepa cómo vigilar los barrios, sepa cómo atender a las personas inmediatamente y con técnicas y tácticas de los grupos especiales, es decir, cómo hacer controles de vehículos, cómo arrestar personas, prácticas de polígono, de tiro, es decir, todo un tema que en 6 meses se lo puede dar. Gracias, Ramiro. Según la Fiscalía General del Estado, el 48% de los robos a personas son asaltos, es decir, se compromete lesión corporal, física o psicológica de la persona cuando se le quitan sus pertenencias. Recuperarse del impacto emocional cuando hay un asesinato de por medio es una experiencia fuerte. Lorena, ¿qué recomendaciones puedes ofrecer a la audiencia sobre cómo sobrellevar un hecho violento? Realmente es un tema muy importante que trabajar, porque hoy en día muchos de nosotros, o familiares o amigos, han estado expuestos a estos actos de violencia. No es fácil para la víctima porque en el momento que recibe o que vive esa experiencia, su psiquis no está preparada para un evento así, ¿no? Entonces, en el momento que vive ese impacto, lógicamente va a pasar por un periodo en donde nosotros llamamos periodo de duelo porque es de pérdida de su seguridad, tal vez de algún familiar o de sus pertenencias, es un momento de pérdida, por lo tanto es un proceso que tiene que vivir la víctima y claro, con mucho apoyo de la familia, porque a veces la familia no puede comprender o no comprende que para la persona es algo impactante superar esto. Y por lo tanto, pues a veces la familia le dice ya, no pasa nada, olvídate, sigue, pero es fácil decirlo, pero no para la persona que ha vivido esto. Por lo tanto, sí es importante que la familia comprenda y tenga un poco más de paciencia para que el proceso se vaya dando de forma adecuada. En caso de que la persona no pueda superarlo de forma, diríamos, sola, lo puede ir haciendo, entonces tiene que recurrir a un proceso terapéutico con profesionales. ¿En qué consistiría este proceso terapéutico? Bueno, en donde la persona tiene que ir primero aceptando la situación, lamentablemente, identificando sus recursos personológicos que le permiten la nueva adaptación, porque hay personas que se quieren quedar tal vez encerradas en su casa, en su habitación, por el temor de lo que vivió, ¿no? Del hecho impactante. Aparte que la psiquis no logra concebir todavía lo que vivió, es un golpe muy fuerte para la mente de la persona, por lo tanto es como ir redefiniendo otra vez lo que le ha ido pasando y claro, en la elaboración sí demora todo un proceso, sí demora un tiempo. ¿Podemos hablar de un tiempo determinado o cada persona es diferente? Depende de cada persona, hay personas que de pronto a la semana, por algo pronto, ¿no? De ahí puede durar meses y tal vez en un proceso muy largo podría ser 1 año o más. Gracias, Lorena.
Una de las zonas residenciales más afectadas en Guayaquil es Los Ceibos. Desde hace varios años, sus moradores han declarado a los medios de comunicación que ya no tienen la misma vida que antes. Ya no pueden salir a los parques a practicar deportes, a conversar con los vecinos, a estacionar sus autos afuera porque sufren las consecuencias de la inseguridad. Al igual que otros barrios de Guayaquil, sus vecinos se han organizado en búsqueda de soluciones. En el caso del Comité de Los Ceibos, este plan incluye estudios que identifican zonas vulnerables y proyectos de regeneración urbanística. Le preguntamos a Javier Rosero qué los llevó a tomar esta decisión. Muchas gracias, Catherine, y a la UES por invitarme a su programa y poder exponer el trabajo que hemos hecho desde el nivel ciudadano. Post pandemia, nuestro directorio comenzó comenzaron a haber muchísimas más quejas por problemas de seguridad en la ciudadela. Entonces comenzamos a ver qué podíamos hacer para mejorar la seguridad desde nuestra capacidad como ciudadanos, y no tanto en una queja pidiéndole al gobierno, pidiéndole a la policía, pidiéndole al municipio, sino cómo nosotros podíamos hacer. Y comenzamos, y lo primero que se nos vino a la cabeza es poder tener un sistema de cámaras de seguridad. Al momento contamos con 12 cámaras y vamos a tener alrededor de 24 cámaras de seguridad que cubran toda la ciudadela. Y también un sistema de alarmas comunitarias, alarmas que puedan ser accionadas desde el celular, todo a nivel tecnológico, desde el celular por los afectados. Se van a colocar alrededor de 50 alarmas comunitarias, ya tenemos 6 alarmas colocadas en las zonas más críticas, que puedan servir de alerta o de ayuda para poder disuadir algún robo. Robos pequeños, robos de celulares, robos de vehículos, robos de accesorios. Entonces, pero luego comenzamos a ver, como decía el general, o sea, esto no es un problema solamente de seguridad, es un problema que va mucho más allá. Entonces, comenzamos a ver qué habían hecho, o sea, esto no es un problema de Guayaquil únicamente, o sea, hay otras ciudades en el mundo que han pasado por esto de aquí. Nueva York es una, con el alcalde Giuliani en su época, pero también Barcelona en España y también ciudades alemanas, tal vez no al mismo nivel en el que estamos aquí en Guayaquil, pero ya hay fórmulas. Y comenzamos a buscar y encontramos que incluso hasta las Naciones Unidas tiene un programa de ciudades amigables al 2050. Y este programa de ciudades amigables al 2050 ya tiene un marco que nos dice la ruta a seguir. Entonces, lo que comenzamos a armar un equipo con urbanistas, con personas expertos en seguridad, con la comunidad, para ver cómo nosotros podíamos bajar ese modelo de ciudades amigables a un barrio en Guayaquil. Y comenzamos a buscar mucha información, porque lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de la ciudadela, y resultaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, para empezar por algo tan básico como es la salud, ¿cómo la seguridad afecta a la salud? Aparte de la psiquis. Alrededor del 80% de los adultos mayores, más de 75 años en Guayaquil, sufre de Alzheimer, de algún grado de Alzheimer. Y alrededor del 70% de las mujeres de más de 60 años en Guayaquil sufre de algún tipo de artritis o de artrosis. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con la seguridad? Y cuando se va a la sierra, en la sierra sufren menos, tienen menor porcentaje. ¿Y por qué? Hay un mayor porcentaje de adultos mayores que salen a hacer ejercicio. Y acá no salen por el miedo a salir. Entonces, salen en bicicleta, salen a trotar, salen al parque, y se ven los parques llenos de gente haciendo deporte en la sierra. Y aquí en la costa es muy poco lo que se ve. Entonces, esto aquí también causa otro perjuicio en la salud y un gasto al Estado. O sea, es toda una cadena. Por otro lado, los gastos de las personas cada vez se encierra más. Llegan el niño de la casa y antes teníamos que sacar de la oreja a los niños de la calle para meterlos a la casa. Ahora nadie quiere sacar un niño a la calle que vaya a jugar porque le da terror. Entonces prefiere que esté encerrado con un play jugando. Entonces comenzamos a ver todo este rompecabezas y comenzamos a armarlo y nos dimos cuenta que
hay una corresponsabilidad ciudadana que cada vez se está alejando y está tirando la pelota hacia el gobierno, hacia las entidades públicas que me resuelvan mi problema. Pero yo no les digo cuál es mi problema. Cuando hay un sector conflictivo, construir un parque es más rentable que poner un UPC. Es más barato. Llevo a la gente a hacer deporte. Como entidad pública puedo poner un instructor que ayude a las personas mayores a hacer deporte y comienzan a bajar los índices de seguridad. Y eso no es novedad, es probado, eso ya sucedió. Y ha sucedido. Por ejemplo, en España están creando en la parte central las supermanzanas, se llaman. Son 9 manzanas que las cierran al tráfico vehicular alto. Y en ciertos días lo cierran totalmente, para que la gente salga a las calles y hacen ferias. Entonces la gente sale de los edificios, porque mucha de la gente que vivía en el centro en Barcelona comenzó a sufrir muchísimos problemas de salud y era un costo muy grande para el Estado poderlos mantener. Y comenzaron a hacer esto, y comenzaron a hacer ferias, y la gente comenzaba a sacar sus emprendimientos a las calles, y comenzaban a hacer, y siguen haciéndose cosas muy bonitas. En Nueva York, Giuliani comenzó a crear los grupos ciudadanos de control. Antes salían a las calles, aquí no salimos a las calles, pero ¿qué nosotros hicimos? Formamos un chat. Nuestro chat se llama el chat de seguridad. Comenzamos con 50. Tenemos 320 personas, habitantes de Los Ceibos, que están en el chat. Y todo esto coordinado con la policía también, ¿no? A su vez, siempre nos asesorábamos con el personal policial del circuito. Y ahora tenemos 320. Y es difícil manejar un chat. Y peor con nosotros que queremos, o sea, es como un medio de desfogue de todas mis frustraciones. Entonces es como un psicólogo el chat. Es un psicólogo de la ciudadela. Y exactamente, todo el mundo quiere soltar su furia. Y hay que poner unas reglas, y hay que ser, porque nadie quiere tener 300 mensajes, pim, 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 se cansan y se van. Entonces el objetivo del chat se pierde, y hay que ser un poco estricto para hacerlo. Pero en todo caso, se va modulando, ya tenemos un año y medio más o menos con el chat, y se va modulando y la gente comienza a ordenarse. ¿Qué se ha logrado a través de este chat? Hemos logrado tener la gente, primero la integración de las personas, o sea, la desintegración era tremenda, o sea, hemos comenzado a ser más unidos. Cuando hay una persona sospechosa, se manda la foto, se manda el video, y estamos conectados con, esto terminó siendo como era, al principio era un chat muy ciudadano. Ingresamos a la policía, pero el miembro policial, al ver demasiados chats, se pierde la emergencia. Entonces decidimos con ellos crear un chat solamente de emergencias. Entonces en ese somos mucho más estrictos, y no lo manejamos nosotros, sino le digo, manéjenlo ustedes, la policía. Como policía manéjenlo, cosa que así nadie le reclama si lo saca. Entonces la primera persona que manda un buenos días amigos, o se fue, exactamente. O sea, el chat es solamente para mandar una emergencia. Y en ese chat de emergencia hemos podido por lo menos lograr capturar o amedrentar o asustar a personas que están merodeando, que se los ve que están merodeando, viendo las casas, viendo los carros. Se manda el mensaje, se manda la ubicación, porque los policías a veces no se ubican con las calles, sino que mandamos la ubicación digital, llega, lo cachea y se hace la prevención. Así como Javier mencionó que compartían las fotos de los posibles delincuentes a través de chat, el municipio lo hace a través de vallas, exponiendo fotos de delincuentes capturados. ¿Usted cree que esto contribuye de alguna manera en el tema de seguridad? Todo esto es mediato, ¿no? El mostrar en vallas publicitarias los rostros de los delincuentes podría ayudar en algo, ¿sí? En los chats. En los chats ayuda mucho, porque ya usted, si alguien sube un sospechoso de tales condiciones y características, ya uno va a tener más cuidado, ¿no? Entonces dicen, mira, y le ve, entonces puede avisar, o le ven actitud sospechosa. Eso siempre ayuda, ¿no?
el tema de que se hagan reformas en las urbanizaciones es fundamental. Hay una estrategia que se llama el tema de modificar el ambiente para disminuir la oportunidad para los delitos. Hay muchos delitos que se consuman por oportunidad, ¿no? Entonces, el triángulo del delito determina que tiene que haber, o sea, cuando no hay seguridad, no hay vigilancia, se comete el delito, y ahí está la víctima, está el victimario y está el ambiente. Entonces, si el ambiente brinda las facilidades, como bien lo ha determinado Javier en el tema de las peatonales, en donde hay mucha gente que no pertenece a la urbanización e ingresa, sí es importante el tema de videovigilancia y está bien. Ahora, ahí viene otro problema con el tema de las cámaras. Si no tienes una capacidad de respuesta adecuada. ¿Para qué te sirven las cámaras? ¿Para qué te sirven las cámaras? Solo para grabar en alta definición los delitos, ¿no es cierto? La cámara te sirve para el postdelito, o sea, después de que se cometió el delito, cuando va la policía y dice, esto pasó, empiezan a analizar, como bien lo hace Javier, y decir, se demoran tanto tiempo, pero la idea es prevenir, ¿no es cierto? Es tener una alerta temprana que te permita evitar el delito. Entonces, cuando hay mucho el tema de robos a domicilios, hay horarios específicos en donde hay ese robo a domicilios. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, después de que la gente sale a trabajar, después de las 9 de la mañana empiezan los robos hasta las 11. Y lo mismo, generalmente es a la mañana, ¿no? Los feriados en las noches. Entonces, la falencia es la falta de vigilancia a las ciudades. Y todo esto viene del tema de que la Policía Nacional tiene un déficit importante de recurso humano, ¿no? Entonces, ahora viene otro asunto. Hay como 100.000 guardias de seguridad que también pueden integrarse a todo el esquema de seguridad ciudadana con información o únicamente con alertar, pero lastimosamente acá no se mira al guardia de seguridad como un profesional. Usted le ve al guardia de seguridad, le encuentra limpiando los carros, el jardín, le mandan a comprar el gas, o sea, es todo desnaturalización del guardia de seguridad. Entonces, el guardia no solo debe cuidar la casa para que le están pagando, sino que mirar el área, ¿no? Y también tener un sistema de comunicación inmediata para que pueda alertar a la policía. Entonces, se necesita trabajar mucho en este tema de cómo enfrentar la delincuencia común, ¿no? Y es la que más afecta a los ciudadanos que no están en actividades ilícitas, ¿no? Porque se dice siempre el sicariato es una muerte selectiva. Ya, sí, por la actividad delictiva. Pero todos corremos riesgo igual. Pero todos, las víctimas colaterales, los ¿no? que estamos al lado, los que están al lado. O los que se equivocaron. O se equivocaron, sí. Todos estamos en riesgo igual. Así es, ¿no? Pero el tema del robo de celular, el tema del robo del vehículo, el asalto, ese es el que te molesta, ¿no? Porque la policía está dando muestras de profesionalismo en el tema de la desarticulación de estas organizaciones delictuales. Los últimos golpes a estas organizaciones son importantísimas, ¿no? Pero sin embargo, el delincuente de la calle, el que le roba en el semáforo, el que le roba a la salida de la casa, ese es el que más impacto le causa a cualquier ciudadano. Y eso desespera, y como bien lo analizábamos acá, es algo que te da temor, y el temor es perjudicial para el desarrollo de los ciudadanos y de todas las actividades. Entonces, sí es importante replantear, ¿no?, el tema de política pública que debe generarse en los municipios con ordenanzas, inclusive a nivel nacional, política pública. El tema de los celulares, ¿por qué roban los celulares? Porque hay una demanda de celulares robados. O sea, hay gente que compra celulares robados o compra repuestos, ¿no? Y todo un sistema de comercialización ilegal. Entonces, la política pública debe ser, algo se tiene que hacer para que el robo de celular no sea tan atractivo. Claro. Entonces, con estos asuntos, pero esto tiene que contener un gran plan nacional en donde nos fijemos objetivos
desde el barrio, ¿no? Desde la parroquia. Desde la familia. Desde la familia, de todo. O sea, se necesita que todos tengamos claro a qué nos enfrentamos y cómo disminuir los efectos de la delincuencia en nuestra vida diaria. Poner denuncias, general, ¿sirve? Sirve. La gente no quiere poner ya ni Pero denuncia. lastimosamente no existe la corresponsabilidad de jueces. Imagínense lo que está pasando, no hay control en la función judicial. La Corte Constitucional le restó esa atribución que tenía el Consejo de la Judicatura de sancionar o abrir expedientes administrativos a jueces que no estaban actuando en derecho. Salen jueces a defender a los delincuentes en lugar de ser corresponsables en la administración de justicia, ¿no? Entonces, no se puede determinar quién tuvo las armas en el último caso en el hospital, quién tuvo las armas y les deja a los 18 en libertad, cuando 11 de ellos tenían antecedentes penales. Uno tenía 8 antecedentes penales, entonces no es posible que no haya esa corresponsabilidad. Que las personas no la quieran gente poner desconfía mucho en las instituciones y más aún en la fiscalía, en la función judicial, y eso tiene que cambiar, ¿no? Sobre ese tema, imagínense, del delito común, ¿no? Me roban el celular, cojo al ladrón, tiene el celular, voy y pongo la denuncia, el celular se tiene que quedar hasta que se acabe el juicio. Ya perdí mi celular igual. ¿Sabe qué? Ya no le pongo, Sí. Necesito mi celular para Necesito trabajar, mi porque celular. yo O sea, trabajo. La ley está tan enredada que no le permite al ciudadano, o sea, que termina protegiendo al delincuente y no al ciudadano que debería de proteger. O sea, una vez comentando con los policías del circuito, dice, me contaban, dice, vimos un ladrón en flagrancia, huyendo en la moto, con armas, con celulares, todo. En el camino, antes de cogerlo, bota todo. Lo cogimos, lo llevamos, pero no tenía nada. ¿Sabes qué? Ok. ¿Y cuál es la prueba de que ha robado? ¿Cuál es la prueba de que estaba con armas? ¿Cuál es la prueba? Dice, no, pero si lo cogimos en flagrancia. Nosotros aquí. lo vimos. Sí, exactamente. Varios de nosotros. Eso no. No, Eso no, entonces, sí. y se va. En los años 70, George Gerbner determinó que las imágenes violentas provocan angustias y estas producen consecuencias individuales de adaptación que tienen consecuencias en la sociedad. Las personas tienen temor. Esto se conoce como el síndrome del mundo malo. Vemos cómo constantemente en redes sociales se comparten imágenes de hechos violentos que ocurren desde diferentes ámbitos y sin la censura de los medios. Esto hace que muchas personas prefieran quedarse en casa y otras, a pesar de salir, sientan intranquilidad. ¿Cómo evitamos vivir con miedo ante tanta inseguridad, Lorena? Bueno, tenemos que ser realistas, ¿no? Es lo que está pasando y lamentablemente, el otro día analizamos en un medio también de comunicación que los medios es lo que más pasan día a día. Por lo tanto, esto va enfermando, va creando un miedo, un terror a la ciudadanía, a todas las personas. El síndrome del mundo malo, así es. Porque creemos que al abrir la puerta me va a pasar algo. Entonces, ¿qué estamos ocasionando con las personas? Estamos paralizados dentro de casa, lo que decías, ¿no? Y eso no nos ayuda tampoco a nuestra salud, ni física ni mental. A las familias, ¿qué estamos haciendo? Que ya no tampoco integren o vayan a actividades como paseo, al aire viajes. libre. No, porque nos pueden robar, nos pueden matar, o podemos ser víctimas aleatorias, ni siquiera porque pensaron hacerme algo directamente. Entonces sí estamos viendo una afectación en la salud mental de las personas y bueno, ¿qué hacer? Pero también tenemos que ver. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es, ok, yo respeto mucho a las personas que ven noticieros y de hecho para poder informarnos, pero tampoco podemos estar todo el día viendo noticieros, porque ya digo, la repercusión que hace en nuestra mente. Tenemos dos partes, ¿no? La parte consciente y la parte inconsciente. En la parte consciente es la que estamos aquí, pero hay mucha información que se va a quedar en la parte inconsciente. Cuando nosotros dormimos, ¿sí? Está funcionando esa parte inconsciente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Yo tenía unos pacientes, justo en la época de la pandemia, lo que más se hablaba era justamente de muerte, del virus, etcétera, etcétera. En la noche no podían dormir.
porque estaban recordando lo que habían visto durante todo el día y habían escuchado y habían visto en los chats y todo eso. Igualmente ahora en la delincuencia. Entonces, ¿qué está pasando? Todo el tiempo estamos en las redes, en los medios de Sí, comunicación. porque no solo son los medios de comunicación, a través de tu chat te llega la información. Sí, y mientras, no sé si decirlo, mientras más morboso sea el acto, más sanguinario Más sea el violento. acto, es como que hay una especie de disfrute, no sé si llamarlo, de las personas, lo pasan. Realmente en lo personal, cuando yo veo algo, trato de evitar, porque yo sé que eso me va a afectar en mi psiquis. Por lo tanto, sí deberíamos cuidar, si nos llega ese tipo de mensajes o de videos, no continuar, porque estamos dañando no solamente su mente, sino también la de las demás personas. No hay responsabilidad en ese sentido. Incluso a los niños, ¿cómo les está afectando esto? Los niños están verbalizando lo que escuchan. Papá, quiero que maten al delincuente. O sea, niños de 8, 10 años están creciendo con un odio hacia, y claro, entendemos todo lo que está pasando, pero esos niños están creciendo. ¿Qué va a pasar? Que después van a cometer justicia con sus manos. Eso no podemos nosotros permitir. Entonces, ¿qué hacer? Tratar de cuidar nuestras mentes. Nosotros decíamos también los medios de comunicación, enviar otra información también. No digo que no lo que está pasando, porque tienen que informarnos, pero también es qué otra información podemos dar del país, porque cuando escuchan personas de afuera, en otros países, de Ecuador, es como que se está incendiando de una forma caótica, de violencia. O sea, ¿para qué venir al Ecuador entonces? Cuando realmente tenemos más cosas que poder mostrar. Entonces yo creo que sí es importante que todos tengamos esto muy presente, ¿no? Que la salud mental nos corresponde a cada uno de nosotros y debemos cuidar de nuestra salud mental y la de los demás también. Gracias, Lorena. General Mantilla, ¿existe un protocolo de seguridad que debemos aplicar los ciudadanos para evitar ser víctimas de la delincuencia? Bueno, hay recomendaciones, ¿no? Recomendaciones básicas para evitar ser víctima de un delito. En sí, la regla general dice que todos podríamos en algún momento ser víctima de un delito, ¿sí? Y para poner un ejemplo, vamos con algo más comprensible. Un accidente de tránsito. Ya, todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito porque nos movilizamos en vehículos, Claro, ¿no? hay un riesgo. Hay un riesgo latente ahí, pero que ese riesgo se materialice, tiene que pasar algo. Y en muchas ocasiones depende de la decisión que yo tomo para alejarme o acercarme al riesgo de sufrir un accidente de tránsito. Una, si conduzco en estado de embriaguez, Tengo más posibilidades. más posibilidades de sufrir un accidente de tránsito. Si me paso la luz en roja, tengo más posibilidades. Si mis llantas no están en buen estado. También, ¿no? Entonces, haciendo una analogía con un delito, por ejemplo, si ostento, ¿no? Si voy con una cadena de oro a cualquier lugar, porque el delincuente lo que hace es pulula y está observando a su víctima potencial, ¿ya? Entonces, si él ve el objeto requerido por él, ¿no? Ese es un proceso mental de racionalización del delito, ¿no? En donde él no tiene temor si es que hay la policía, si le van a capturar. El delincuente no piensa eso, él únicamente piensa que ese es el celular que quiere y que o tiene una computadora y el robo se mete en su cabeza, ¿no? Entonces, disminuyendo la oportunidad para que uno pueda ser víctima de un delito, ¿no? Evitar el tema de ir utilizando el celular en la calle, en sitios peligrosos. En el carro, ¿no? Entonces, yo creo que muchos lo hacemos y eso está mal. Se para un semáforo y uno enseguida toma el celular. Ya lo ¿no? vieron. Ya lo ve. Ahora en los semáforos es complicado. Con el tráfico. Claro, con Son el tráfico lugares ya no preferidos. existen lugares. Antes era la avenida Quito la única que había este tema de robos celulares o asaltos, pero ahora ya en Vía Daule, en la Francisco de Orellana, en la Tarazana, en todo lado. Entonces, disminuyendo ese riesgo, ¿no? También se baja la posibilidad de que usted sufra un delito. Así en el tema personal, ¿no? Al tomar los taxis,
¿no? Hay muchos problemas ahora con los temas de los taxis ejecutivos o estas aplicaciones digitales, ¿no? Entonces, tener siempre a alguien conocido, ¿no? O de cooperativas establecidas ya desde algún tiempo, en donde hay más control sobre los conductores, ¿ya? El tema de comidas rápidas también ahora, o sea, están aprovechando los repartidores de comida rápida y ya tienen datos y todo de los clientes y a futuro son los potenciales víctimas de un delito de robo a domicilio. Las urbanizaciones también ya las administraciones tienen que tener a la tecnología como la aliada para mejorar los controles de acceso, ¿sí? Ahora los delincuentes organizados del tema del narcotráfico están tomando las urbanizaciones como parte de su estrategia para evitar ser visibles. Porque están apartadas, hay un guardia en donde la policía no puede entrar fácilmente, ¿no? Entonces se sienten más seguros de ahí. Es lo que hemos visto en los últimos operativos, que delincuentes mayores, se puede decir, viven en urbanizaciones de alto nivel económico. El tema de robo a domicilio también. Nunca dejar sola la casa o qué sé yo, cuando se va de viaje, encargue al vecino o encargue a un familiar para que se quede a dormir o pague por lo menos a su empleada para que se quede. Y el tema de tecnología, y el tema de tecnología, que ahora hay de todo, ¿no? Pero sin embargo, la decisión, como le digo, de alejarse o acercarse al riesgo es de cada cual, ¿no? Entonces, mientras nos cuidemos y el padre y la madre de familia deben recomendar a sus hijos, ¿no? Y debe ser un tema de conversación en familia, cómo evitar ser víctima de un delito. Y yo pienso que cuando empezamos a protegernos desde la familia y luego en el barrio y en las ciudades, entre amigos, va a haber mejor oportunidad para los delincuentes. Gracias, general. Y para terminar, le preguntamos a nuestros panelistas desde cada una de sus especialidades, ¿cuál es la acción más urgente que podría cambiar esta situación? Lorena. Bueno, yo creo que hemos perdido, y digo hemos porque tal vez la ausencia de los valores que tenemos que ir volviendo a retomar, ¿no? Desde las familias, considero que es importante el respeto a la vida de la otra persona, el respeto a las cosas de la otra persona, la sensibilidad, por ejemplo. Estamos viendo cada vez que la violencia la estamos normalizando, porque es un caso más, es un número más, es una estadística más, pero realmente son personas que están sufriendo, que están muriendo, la están matando. Entonces tenemos que ser más comprensibles, ser más empáticos, más sensibles y no normalizar esta violencia. A mí mi preocupación es que en las familias, como decía el coronel, es importante tener este diálogo abierto, permanente, directo entre la familia, padres e hijos. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que los hijos están haciendo, ¿sí? Hay juegos, y eso me alarmaba el otro día que conversaba, hay juegos que te pagan, te premian porque matas. Y eso nosotros no estamos, o lo vemos como algo así, es un juego. No, es un juego que está acá, al niño le está formando ese juego. Entonces te está dando premiación porque matas. Y luego ese niño crece en adolescente, adulto y dispara. Entonces, ¿qué está pasando? Ha normalizado y todos también estamos normalizando el tema de la violencia. Por lo tanto, considero que cuando hablamos en estos espacios o en otros, desde la policía, desde la parte comunitaria, desde la salud, estamos tratando de evitar o al menos de prevenir más actos de violencia para que eso justamente como país logre otra vez ser el Ecuador que antes era, un país tranquilo y sí es verdad, había delincuencia, pero no al grado que estamos viendo ahora. Gracias, Lorena. Javier. Como ciudadanía, yo creo que nosotros debemos de volver a las bases, a los principios de lo que es la formación de una ciudad, de una comunidad, y volver a conocernos, a reconocernos, porque específicamente con la delincuencia, por ejemplo, en una de las cosas que aprendimos al desarrollar este proyecto es que los focos delincuenciales en una ciudad en general y en cualquier parte del mundo no abarcan más allá del 2% del área total de una ciudad. Cuando yo leí eso digo, vamos a ver aquí, vamos a mapear, y mapeamos la ciudadela de Los Seibos. Y efectivamente, o sea, hay 2 focos. Y en los 2 focos se cumplen
los principios para un delincuente. O sea, puede entrar y salir rápido, oscuro. No está iluminado. No está iluminado. Y hay víctimas potenciales. Tiene que haber una víctima, ¿no? Entonces, una persona que sale a caminar con su celular hasta trotar, o está parqueado en la noche, solo, víctima. Entonces, estos dos focos que están centrados justamente en las entradas en la zona de BW y la entrada por el Colegio Alemán, son muy fáciles de poder cerrar, junto con las dos peatonales. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, si nosotros solamente hacemos esas 4 acciones, disminuimos un 80% los delitos aquí, sin necesidad de tener ningún policía más. Lo hablábamos con la policía, incluso le digo, teniendo menos policías, porque si ahorita yo tengo 8 entradas que cubrir y mañana va a tener 2 entradas que cubrir, no necesita el mismo personal. Y nosotros lo planteamos así en el proyecto, justamente pensando en las falencias que tiene el Estado para poder cubrir las demandas de la Policía Nacional. Ramiro. Bueno, yo pienso que debemos cambiar el paradigma de la seguridad. No solo enfocarnos en el tema mediático, sino yo pienso que el gobierno en todos los niveles debe invertir en prevención del delito y la violencia. En todo lo que significa prevención, en recuperar a niños de la calle, en volverlos a quienes están excluidos del sistema educativo. Usted ve en los barrios periféricos o suburbanos, hay niños que no van a la escuela, peor aún con el tema de la pandemia. Hay jóvenes que no van a la escuela, al colegio, pero sin embargo están siendo reclutados por delincuentes mayores para el tema de sicariato, venta de droga, ¿no? Entonces, enfocarse los municipios en recuperar a jóvenes de grupos vulnerables y orientarlos, ¿no?, como con infraestructura deportiva, con actos culturales, es decir, tener más presencia en los barrios, ¿no?, en donde se le dé otra opción a los jóvenes. Yo siempre digo, porque yo hago asesorías en este tema de seguridad ciudadana, y siempre digo que es más importante invertir en prevención que en comprar tantas cámaras que en muchas ocasiones quienes manipulan o vigilan las cámaras no tienen humanamente es imposible estar mirando cada cámara, ¿no? Entonces, para mí es más importante invertir en un programa para rescatar a jóvenes que ya tienen pasado judicial, que ya han estado envueltos en el tema de armas de fuego, que ya han sido detenidos por delitos, recuperarlos y ponerlos nuevamente y darles otra opción de vida, llevarlos nuevamente a los colegios, ¿no? Y la reconstrucción del tejido social, que eso es lo que falta. Entonces yo diría que es fundamental el cambio de enfoque. Agradecemos a nuestros 3 panelistas por sus excelentes aportaciones en esta noche. Como ecuatorianos no deberíamos acostumbrarnos a sobrevivir a la violencia. ¿Hasta cuándo vamos a soportarla? Es urgente generar espacios de discusión y la organización de la ciudadanía para que las autoridades busquen soluciones efectivas al problema de la delincuencia. A través de este espacio le damos el pésame a todos quienes han perdido un ser querido producto de la delincuencia. Y hacemos una mención especial a nuestra compañera Andrea Lozada, cuyo esposo fue asesinado hace pocos días. Les extendemos a ella y su familia nuestra solidaridad en estos momentos difíciles. Ya no queremos proyectos, la ciudadanía necesita acciones, resultados. Hasta una próxima edición. Esto fue Contrastes, el programa UES de Opinión. Muy buenas noches.